la realidad en la que estamos en México, pues sí, realmente sí se confunde mucho al consumidor. Una batalla campal allá afuera en el mercado, o sea, cada uno pone lo que quiera. Wow, es una buena pregunta y bueno, yo diría que ambos, porque de alguna forma ni siquiera se cumple con lo que ya hay en la legislación y por lo tanto se aprovechan que hay vacíos al respecto, ¿no? Residuos, etiquetas y verdad ambiental. ¿Sabemos realmente qué consumimos? Todos hemos visto símbolos verdes en los empaques, palabras como eco, biodegradable, amigable con el medio ambiente. Pero, ¿sabemos realmente qué significan? ¿Podemos confiar en las etiquetas? En un mundo saturado de plástico y residuos, la información no es un detalle menor, es poder. Hoy hablaremos de consumo responsable, etiquetado ambiental y el papel de la ciudadanía frente a la crisis de residuos. Bienvenidos a Ciudad On. Hoy nos acompaña Saúl Armando Muñiz Quintero. Hola. Hola. Muy bienvenido, Saúl, un chico muy activista y que sabe muchas cosas, se van a sorprender verdaderamente. Es también gestor de operaciones del colectivo ecologista Jalisco AC, organización con más de 30 años de trabajo y diagnósticos, campañas y proyectos en torno al consumo responsable, los empaques y el etiquetado ambiental. El colectivo ha sido referente en el análisis de políticas públicas y normatividad en materia de residuos desde 1994. En 2007 publicó El poder de las etiquetas, un diagnóstico sobre el etiquetado en México, y en 2020 participó en la investigación internacional Can I Recycle This?, coordinada por Consumer International en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Saúl es estudiante de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental por la Universidad de Guadalajara, auxiliar de investigación en Economía Biofísica. Saúl Armando Muñiz Quintero, gracias por estar en Ciudad On. Gracias por invitarme, pues aquí encantado. Muchas gracias. Bienvenido. Listos para obtener este conocimiento de Eso, pues sí, hay mucho de qué hablar al respecto. Muy bien. Y se van a sorprender de la realidad que vivimos en México, y bueno, pues como consumidores de a pie también hay mucho que hablar al respecto. Muchas gracias, Saúl. ¿Las etiquetas ambientales informan realmente al consumidor o terminan generando confusión? Esa es una cuestión súper compleja, pero digamos la respuesta simple es, pues sí, en la realidad en la que estamos en México, pues sí, realmente sí se confunde mucho al consumidor. Ya lo decía hace rato en el foro en el que estuvimos, pues que realmente pues es una realidad esquizofrénica, donde uno, no sé, por intentar ser un buen consumidor y hacer una buena acción, digamos, para sentirse bien de manera, o sea, ser ecológico, digamos, por decirlo de una forma, pues no sé, consumes un vasito que dice ser biodegradable o oxo biodegradable, pero en las letras chiquitas te encuentras con que es biodegradable solamente en compostaje industrial, por ejemplo, ¿no? Hay muchos peros al respecto de las etiquetas, entonces, y bueno, obviamente las empresas se aprovechan, los que producen y los que etiquetan y los que lucran con esos empaques, y bueno, con el producto que va dentro del empaque, pues se aprovechan de estos vacíos, digamos, legales, que realmente en México no hay una exigencia, por ejemplo, por cumplir algún tipo de certificación como la ISO, ¿no? Está, por ejemplo, la ISO 14020, que habla del ecoetiquetado, pero no se exige en México que las empresas lo cumplan. Para allá vamos, precisamente. ¿Qué tan regulado está actualmente el etiquetado ambiental en México? Ok, ya me había adelantado un tanto. Sí, muy bien. Bueno, pues el etiquetado, o sea, es una batalla campal allá afuera en el mercado, o sea, cada uno pone lo que quiera.
si te encuentras, uno se puede encontrar, por ejemplo, hay una modalidad del ecoetiquetado que es la autodeclaración, el autoetiquetado, digamos, que uno puede decir que la etiqueta es, digamos, perdón, que el material con el que está hecho, no sé, la bolsa, es a base de yuca, es un bioplástico que es compostable y que se disuelve en el agua y que te lo puedes tomar, o sea, pueden decir lo que quieran, absolutamente lo que quieran, entonces, pues no hay límites. En esa realidad, los consumidores, pues sí, o sea, tenemos, digamos, hay algo que se llama el derecho a saber, el right to know. O sea, se lo pasan por encima porque no hay, digamos, leyes vinculantes a nivel internacional que exijan a los gobiernos de, digamos, por lo menos en México. La realidad en Europa, por ejemplo, el etiquetado es mucho más robusto, pero si hablamos de México, pues la realidad es todavía estamos iniciando. Bueno, digamos que estamos iniciando y estamos en el camino ya con esta nueva ley. ¿Existe el fenómeno del greenwashing en nuestro mercado? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues de muchas formas, a través de la mercadotecnia, a través de la propia etiqueta del envase. O sea, por ejemplo, hay seguramente todos los consumidores que nos están escuchando y nosotros que vaya, todos somos consumidores de productos en mayor o menor medida, conocemos este loguito, este símbolo de reciclaje, ¿no? Que son las flechitas que se siguen y que se les llaman las chasing arrows. Ajá. Que, digamos, en un inicio fue un símbolo diseñado para una clasificación que se llama la clasificación de Moebius, que fue únicamente diseñada para la industria. Pero ahora tenemos la responsabilidad, digamos, transferida hacia los consumidores de saber que si es PET, que si es 1, que si es polipropileno, que si es 5. O sea, pues realmente las empresas pueden poner lo que quieran. Entonces, ¿cómo saber, digamos, ante esa realidad? El greenwash pues está a la vuelta de la esquina, está aquí, todo el tiempo lo estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues entendemos que es un fenómeno pues puramente con visiones de ganancias económicas, porque si una empresa pues se autodeclara como verde o se muestra al mercado como verde, pues obviamente que las ganancias... El marketing, ¿no? Exacto, o sea, y pues sí... pues vaya, los consumidores de alguna forma prefieren estar como conscientemente tranquilos con que compraron algún producto verde, pero bueno, puede haber, digamos, otras implicaciones más a nivel profundo. ¿Y cómo puede saber un consumidor si un producto realmente es reciclable o solo lo parece? Ok, esa es una pregunta súper interesante porque, digamos, como un consumidor común, pues uno no lo puede saber si no te lo dicen. Por ejemplo, los recicladores de base, las personas expertas que tienen experiencia de años, con el simple hecho de tocar una botella dicen, es PET pero por ejemplo hay un PET que no se puede reciclar, el PET que está diseñado para las cajas de huevo, esos no se reciben, entonces no se pueden reciclar. Esas personas tienen, digamos, como la capacidad y la experiencia de saberlo, pero nosotros como consumidores de a pie, como consumidores comunes, digamos, pues no podemos saberlo si no es que pedimos informes por transparencia, si es que le llamamos directamente a la empresa y le decimos, oye, ¿dónde puedo reciclar tu envase? ¿Dónde puedo reciclar tu botella? ¿Dónde puedo? O sea, dame alternativas porque tú estás lucrando con producir ese empaque, bueno, ese producto en donde viene el empaque. Y yo compré tu producto, no compré tu empaque. Entonces debería de ser responsabilidad. Por eso también en esta nueva ley general de economía circular pues se propone esta responsabilidad extendida del productor, que me parece muy pertinente. A mí también se me hace muy bien porque pues no nomás es hacer un producto, es responsabilizarte de lo que estás vendiendo, ¿no? Cuando hablamos de residuos sólidos, muchas veces se traslada la responsabilidad al ciudadano. Desde la experiencia del colectivo ecologista Jalisco, ¿qué papel juegan las empresas en la crisis de residuos? Pues
podemos verlo desde muchas perspectivas, pero si lo viéramos desde la perspectiva del paradigma en el que estamos, pues las empresas se desaparecen del asunto. O sea, digamos, yo lucro y te transfiero a ti consumidor la responsabilidad, o a ti comercializador o intermediario la responsabilidad de ese residuo. Pero tenemos que verlo ya desde un paradigma de esta responsabilidad extendida del productor, donde el papel del quien produce es el que tiene, o sea, el papel del que produce tiene que hacerse responsable y tener la trazabilidad completa en todo el ciclo de vida de los residuos y de los materiales. Claro. Porque ellos son los que lucran con eso. Exacto. Ahí entre sus ganancias ya debería de haber un reflejo y una participación a mejorar todo. ¿Y qué papel juega la regulación? ¿Estamos frente a vacíos normativos o falta la aplicación? Wow, es una buena pregunta y bueno, yo diría que ambos, porque de alguna forma ni siquiera se cumple con lo que ya hay en la legislación y por lo tanto se aprovechan que hay vacíos al respecto, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que la tirada tiene que ser, digamos, sí, tener más regulaciones, pero también tener más incentivos para las empresas. O sea, a llegar y hablarles de ganancias. Oye, ¿cuánto vas a ganar porque las empresas en algún momento, y ya no es tan lejano, ya no es a largo plazo, sino ya a mediano o a corto plazo, las empresas van a necesitar materias primas que probablemente ya les van a salir más caras sacar las materias primas virgen que sacar digamos que regresar y que aprovechar las materias que ya están circulando en el mercado. Entonces, pues justamente pues el reto también de regular no solo es que sean regulaciones punitivas, sino también que incentiven a los productores a que se hagan responsables y que al mismo tiempo ellos puedan obtener un beneficio, porque al final pues tenemos que hablarlos en mismos términos, ¿no? Sí, claro. En el caso específico de Jalisco, ahora sí que en casa, tú que tienes la experiencia y la relación con internacional, ¿cuáles son los principales retos en materia de gestión de residuos? Ok, pues hay bastantes, claro, pero yo creo que los más prioritarios, primero pues sí, que sea aplicable la responsabilidad extendida del productor, que yo como consumidor, primero que, o sea, digamos, si quizás suene muy abstracto esto de la responsabilidad extendida del productor, pero cómo se refleja en la realidad es que yo como consumidor pueda, digamos, consumo un refresco, o una botella de vidrio, ¿no? Por ejemplo, de agua mineral, de lo que se imaginen. Y yo tenga los habilitadores, tenga el diseño para poder regresar ese material, ese producto. Porque al final, una cosa sí es la educación y sí es muy importante, pero al final uno de los principios del diseño es que el diseño genera conductas. Si tú diseñas que una botella de plástico sea para un solo uso, pues el consumidor pues, lo va a tirar, o sea, pues no le queda otra alternativa, o si no le ponen los habilitadores, pues definitivamente si no le diseñan las cosas, no hay, digamos, educación que alcance si hay tantas barreras de por medio. Sí, los conocimientos, ¿no? Alguien, para saber, pues alguien te lo tiene que decir, y eso no está pasando. La economía circular necesita información clara, verificable y trazable. ¿Qué cambios urgentes se requieren en materia de normatividad y etiquetado ambiental? Bueno, una de las más importantes creo que es el de justamente vincular las normas técnicas, las NOM, las normas oficiales mexicanas y las NMX a esquemas y a metodologías ya de la calidad, o sea, como infraestructura de la calidad ya definidas, como sean las ISOs, para que no sea arbitrario, digamos, ese etiquetado, porque si seguimos de esa forma, pues van a pasar las consecuencias que cada productor etiqueta lo que sea, porque claro, dan cierta base, pero al final uno puede poner
que quiera de alguna forma. Entonces, la primera y creo que la más importante que quiero hacer énfasis es en esta de vincular las NOMs y las normas técnicas al respecto de materia de empaque, en materia de empaque y embalaje a la infraestructura de la calidad ya existente. Bueno, y voy a contar rápidamente al respecto que el colectivo este año cumple 40 años. Obviamente pues yo no existía hace ese tiempo, pero bueno, ya colegas que están colaborando pues desde 1994 ya sabían que una de las cosas, o sea, hicieron una propuesta de norma oficial mexicana en materia de empaque y embalaje, y la industria hizo un lobbying tremendo y pues terminó tumbándoselas. Lo que quiero decir con esto es que pues las cosas, digamos, el qué ya estaba claro desde ese momento. Ya sabíamos que hacia dónde tenía que ir, que los consumidores tenemos el derecho a saber y necesitan habilitarse esas cosas, y bueno, pues se tumbó esa norma, esa propuesta de norma, y bueno, aquí esta es la realidad en la que estamos. Sí, pues bueno, creo que en ese sentido estamos en el mismo punto. Por eso lo que yo te preguntaría es, ¿cómo podemos hablar de cerrar el círculo si el consumidor no cuenta con datos confiables? Claro, bueno, pues es que sin datos, sin indicadores no vamos a llegar muy lejos. Sin indicadores pues definitivamente no podemos hacer mucho, no tenemos la manera de retroalimentar, de evaluar. Primero partiendo de eso, de que haya una línea base de dónde partir, y después también la retroalimentación a los consumidores, que también, digamos, los consumidores que nos tomamos el tiempo de ir a reciclar, hacemos los esfuerzos privados y personales de hacer de tratar de reciclar, pues que también haya una retroalimentación de parte digamos, del gobierno y también de las empresas, obviamente, porque no es una corresponsabilidad, no es de unos o de otros. Muchísimas gracias. Saúl, ¿qué papel debe asumir la ciudadanía para impulsar cambios reales en políticas públicas y prácticas empresariales? Ok, bueno, pues primero llamar a las empresas y decir, me encanta tu producto, pero no tu empaque. O sea, empezar por ahí, y claro, también exigir a los gobiernos locales que sí aprieten la tuerca en la regulación, porque de alguna forma, bueno, algo que quiero decir muy claro es que los consumidores somos quienes financiamos todas las cadenas de producción, o sea, financiamos todas las cadenas de valor de las empresas. Entonces nosotros deberíamos de tener también ese poder, y lo tenemos realmente, pero pues es difícil también organizarnos en una realidad tan compleja y que demanda, o sea, que demanda mucho, digamos, vamos muy rápido y no tenemos el tiempo, ¿no? Pero justamente como consumidores realmente tenemos que darnos cuenta de que sí tenemos esa capacidad, porque nosotros financiamos todos sus procesos. Entonces si lo exigimos, deberían, y aplicando responsabilidad extendida al productor, pues también deberían de tener esa trazabilidad y de hacer responsables a los que producen. Vaya. Muchísimas gracias, Saúl Armando, por ayudarnos a entender que la transición hacia una economía circular también pasa por la transparencia y la información. Y a quienes nos escuchan, si quieren seguir analizando cómo nuestras decisiones y consumo impactan al futuro ambiental de nuestras ciudades, suscríbanse al canal de YouTube Ciudad On, activen las notificaciones y compartan este episodio. Aquí abrimos conversaciones que conectan ciudadanía, política pública y sostenibilidad, porque una sociedad informada es una sociedad que puede mejorar. Muchísimas gracias, Saúl, fue un placer. Igualmente. Te felicito por ser tan joven y estar tan interesado en esos temas. Y gracias por la invitación. Muchas gracias. Esta es una producción de Comuniquer, Guadalajara.